Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por su presencia y damos gracias a Dios porque podemos congregarnos, aún con libertad, podemos congregarnos sin presión alguna, no como en este momento en algunos otros países que están viviendo bajo una cierta presión y sin embargo, aún así están juntos y en medio de esas presiones están adorando a Dios. Así que tenemos la oportunidad de poder estar juntos. Bienvenidos, y si alguien hoy nos visita por primera ocasión, sea bienvenido. ¿Alguien de este lado viene por primera ocasión? De este lado, nada más levante su manita si alguien de este lado. ¿No? ¿De este otro lado? ¿Tampoco? Bueno, vamos a meditar un momento en la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien, mire, al final tenemos los avisos y permítame lo siguiente. Dolor. Cuando hablamos de dolor, la mayoría, si no es que todos, le rehuimos. Porque es lo menos que queremos, ¿no? O sea, queremos vivir una vida libre de dolor y es quizás lo óptimo en cuestión de nuestro cuerpo. Sin embargo, en ocasiones, y no solo eso, el dolor es una bendición de Dios. Ahora, si lo trasladamos un poquito al dolor emocional, al dolor que de repente usted y yo tenemos en áreas de nuestra vida, el dolor, el quebranto, los problemas que de repente usted y yo pasamos, pues es lo menos que queremos, ¿no? O sea, de repente nosotros escuchamos por allí alguna frase que podría ayudar a ser parte de nosotros, ¿no? Es que sé feliz, la vida es para que seas feliz. Posiblemente, pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, Jesús no vino para hacernos felices, y eso quede muy claro. Jesús vino para salvarnos. Él nunca ofreció ni prometió que usted y yo viviríamos en este mundo una situación libre de problemas, libre de situaciones de dolor, de quebranto, y que siempre en el momento en que nosotros le recibiríamos seríamos felices. No lo prometió él así. Permítame por favor hoy, aunque no voy a hacer una apología del dolor, quiero llevarle a un punto en entender que es parte de la vida, en primer lugar, y en segundo lugar es una bendición, aunque nos cueste mucho trabajo. Cuando hablamos de dolor, la pregunta ¿es malo? Y de repente decimos, sí, porque eso no debería de ser en nuestras vidas. Déjeme llevarle por favor a las Escrituras antes de ir hacia allá. Esta semana encontré un reportaje interesante en la BBC y quiero leerle algunas porciones. Quiero que por favor me escuche, que tiene que ver precisamente con el dolor, y la pregunta era si era malo o era bueno. Y dice lo siguiente: lejos de garantizarnos una vida libre de las penurias asociadas al malestar físico, la incapacidad de experimentar dolor, escuche bien, la incapacidad de experimentar dolor, que es una de las formas que tiene el cuerpo para indicar que algo le está causando daño, nos coloca en una situación de alto riesgo. Y continúa el reportaje: si no sentimos dolor, ¿cómo darnos cuenta de que nos hemos roto un brazo? O de que quizá nuestro apéndice está a punto de estallar en pedazos. Estas son precisamente algunos de los temores con los que vive Steven Pitt, un estadounidense de 31 años que nació con analgesia congénita. Ahorita les explico. Un raro trastorno genético que le impide sentir ninguna clase de dolor físico. Les voy a leer lo que él menciona, Steven Pitt. Él dice lo siguiente: yo tenía 4 o 5 meses cuando me diagnosticaron CIP. Le dice Pitt a BBC.
me habían empezado a salir los primeros dientes y ya me habían comido, y yo ya me había comido casi un cuarto de lengua. ¿Sí escuchó? En esa temprana edad, en el momento en que empezaron a salirle los dientes y empezó a sentir lo que los niños sienten, comezón o cierto dolor, él dice que él a 4 o 5 meses, por no sentir dolor, él ya se estaba comiendo su lengua y no sentía. Continúa. Me llevaron al pediatra y el doctor pasó un encendedor por la planta de mi pie y esperó hasta que me saliera una ampolla. Cuando vieron que ni me inmutaba, empezaron a pincharme la espalda. Yo seguía sin reaccionar. Al final llegaron a la conclusión de que yo tenía analgesia congénita, CIP. Continúa el reportaje. La analgesia congénita, CIP por sus siglas en inglés, es un desorden genético que afecta a una persona en 1,000,000. Una persona en 1,000,000. Hay varios tipos, pero su forma más general de quienes lo padecen es que experimentan todo tipo de sensaciones excepto el dolor. Pueden sentir que están cortando. También puede sentir la vibración de un golpe o el calor intenso que provoca con una superficie caliente. Lo que no perciben ellos es el dolor asociado a estas experiencias. Este trastorno, y termina este reportaje diciendo, este trastorno no tiene cura. Y básicamente lo único que puede hacer la persona o las personas que viven con este trastorno CIP es evitar situaciones que representan un riesgo. Así que si lo trasladamos y tratamos de verlo, el dolor es algo bueno. Es algo que Dios en su sabiduría puso en nuestra vida y nos hace decir, hey, tienes un problema, que de repente no puede ser el problema, me duele la cabeza, a lo mejor no es el problema que yo estoy reflejando, hay algo más y necesito checarlo. Así que si nosotros vamos a las Escrituras y lo traslado esto, quiero pensar por un momento en el dolor que muchas veces usted y yo pasamos, en los dolores emocionales en el que pasamos. Pienso por un momento los desiertos. Esos desiertos que muchos de nosotros pasamos muy frecuentemente, otros más espaciados, algunos quizás de los que están aquí están pasando por un tiempo difícil, por un tiempo de desierto. ¿Y qué es un desierto? Un desierto es, en sentido figurado allá en las Escrituras, cuando iba alguien en el desierto, era dolor, era quebranto, era aprender a esperar en Dios, era una situación en la que tenían desorientación, en que de repente, piense por favor, usted y yo pasamos por un desierto, sed, hambre, soledad, angustia, en el que de repente estamos en esos desiertos en nuestra vida y por más que nosotros volteamos, no hay alguien que pueda ayudarnos. Aunque alguien esté a nuestro lado, no es suficiente porque no es lo que estamos necesitando. Caminar en el desierto posiblemente también es traer desorientación. El ir caminando y decir hacia dónde vas, no sé, solo estoy caminando. El creer que de repente vamos por la senda correcta, vamos a salir por allí, pero entre más caminamos, lo único que vemos es arena, nada más. Y nos volteamos y lo mismo, arena. Y decimos hacia este lado y lo mismo, arena. Y de este lado, lo mismo. Así que da lo mismo caminar hacia adelante, da lo mismo caminar hacia un costado, hacia atrás. La misma situación que hay en nuestra vida es eso, soledad. Y nos hemos sentido así. Y yo no sé si usted se ha sentido así. Y hoy en esta mañana quisiera que pudiéramos meditar en un texto muy interesante en la Escritura. Acompáñeme por favor al
libro de Oseas, allá en el Antiguo Testamento. Al libro de Oseas, al capítulo 2, por favor. Oseas capítulo 2, voy a leer del versículo 14 en adelante al 20, pero primero lo voy a leer en la Reina Valera. Quizás ustedes, la mayoría de los que están aquí, tienen esa versión. Y después quiero llevar todo el pasaje desde el 14 en adelante a la Nueva Versión Internacional. Ahora, déjeme decirle por qué de repente tratamos de encontrar una versión diferente. No es porque estamos buscando un texto que se ajuste a lo que nosotros queremos, no. La razón de las versiones tiene que ver con traer claridad en primer lugar, y la segunda cosa es que las nuevas versiones lo que hacen es que además de los nuevos estudios en cuanto a el hebreo o el griego, dependiendo de lo que estamos leyendo, pues trae una mayor luz del texto o de la palabra que nosotros encontramos. Pero hay otra cosa muy interesante. Cuando Casiodoro de Reina, en nuestra versión que tenemos, la Reina Valera, y después Cipriano de Valera, tradujeron la Biblia, había algunas palabras que se les hacían un poco irreverentes, de tal manera que cuando encontraban esa palabra que en un momento dado se les hacía irreverentes, buscaban alguna otra palabra menos irreverente, menos golpeada. Les pongo un ejemplo. Mire, allá en el Antiguo Testamento nosotros encontramos en una ocasión cuando David iba huyendo y se metió a una cueva, y allí estaba junto con sus seguidores. Y de repente entró el rey Saúl. ¿Alguien se acuerda de esa historia? Ok. Entró el rey Saúl, y cuando él entra, dice en la Biblia que Saúl entró a cubrir sus pies. Y cuando nosotros leemos, dice, pues, o sea, leemos y no nos da mucha, pues a cubrir sus pies, pues tenía frío, se puso sus pantuflitas allí, ok. Bueno, no. Lo que pasa es que la idea, o lo que dice realmente el texto, es que Saúl se metió a hacer del 2. Así. Así que imagínense, o sea, es el hecho de con su túnica sentarse y obviamente cubría sus pies. ¿Me explico? Entonces, en ese tiempo es que pues no podemos decir porque es algo inmundo, o sea, no podemos decir. Y Saúl entró y de repente, pues le ganó e hizo del 2. O pongan otra palabra, ¿no? Y imagínense al pobre David allá adentro. Y todos sus soldados, aguántense. Entonces, pues, los traductores trataron de poner algo menos golpeado por el tiempo que estamos viviendo, siglo XVI. Entonces pusieron y Saúl entró a cubrir sus pies. Y así pasó. Bueno, con el tiempo, tenemos nosotros que encontrar una palabra que sea más clara. Así que entonces las nuevas versiones lo que hacen es que eso que en un momento dado pudo ser irreverente, lo trataron de poner algo más claro. Por eso es que de repente usamos una versión más actual para traer una claridad, no porque se ajuste a nuestra predicación y digan, es que esta está mejor, la otra no, sino porque queremos una claridad del texto. Ahora, voy a leer Oseas capítulo 2, por favor, versículo 14. Y quiero que vea, la voy a leer primero en la Reina Valera, lo que quizás la mayoría de ustedes tienen, versículo 14. Dice Dios, ahora, espérame, aquí en este pasaje está hablando del trato de Dios hacia el pueblo de Israel. Y en ese trato, la figura que usa es como si fuera una mujer, el pueblo. Y es la misma figura cuando habla de nosotros como su iglesia, como cristianos, ¿de acuerdo? Ahora, regresemos, perdón. Y entonces dice 14, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Sí. Observe. Yo la llevaré al desierto. Pero aquí dice, la atraeré al desierto y en ese desierto le hablaré a su corazón.
De entrada, cuando dice la atraeré, como que nos da la idea de que de repente Dios está del otro lado y nos está diciendo, ven, ven, ven. O de alguna manera nos está empujando a, no por nuestra voluntad, sino se nos está llevando al desierto. Pero ahora yo quiero que vea, por favor, lo que esa expresión de atraer, que en hebreo es yakak, significa. Es una expresión que en su tiempo podía haber sido una expresión como que no tan correcta, pero hoy usted y yo ya estamos libres de algunos prejuicios y lo podemos entender. Se lo voy a leer en la nueva versión internacional. Versículo 14, creo que ustedes la tienen aquí, la van a poner. Dice, por eso ahora voy a seducirla. Cambia la palabra. Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. En aquel tiempo seducir como que no era una palabra que no era tan abierta. Y lo que esa palabra realmente significa es precisamente esto. No es un empujar a fuerza, sino que es una acción de Dios tierna y de amor, de seducirnos para cambiar una opinión. Les leo lo que significa precisamente seducción. Escuche, por favor, lo siguiente, por favor. Seducción es el acto que consiste en inducir y persuadir a alguien con el fin de modificar su opinión o hacerle adoptar un determinado comportamiento y actitud. Atraer o conquistar a una persona utilizando los recursos necesarios para ello. Eso es seducir. Atraer y conquistar. Las mujeres que están aquí, piensen cuando algún día su amado que está a su lado les conquistó, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo sé que de repente me están diciendo, puta manta. Ajá. Bueno, ok. Démosle la vuelta. Es atraer y conquistar, buscando las formas posibles para decirle, yo soy el bueno. Tienes 20 opciones, pero aquí estoy yo. ¿Cómo me ves? Eso es seducir. Buscar algunas cosas para llevarle. Y vea lo que dice este pasaje. Que lo que Dios hizo con el pueblo de Israel y lo que Dios hace con nosotros es seducirnos, modificar nuestra actitud, buscar la forma de no llevarnos a fuerza, sino hacernos entender y que nosotros vayamos a esos desiertos. Ahora, observe por favor, es Dios quien lleva al desierto. Es Dios quien nos lleva. Si nosotros vamos a uno de los evangelios, cuando vemos que Jesús es tentado en el desierto por 40 días, usted va a observar algo interesante, que es el Espíritu Santo que lo impulsa a ir al desierto. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo me lleve al desierto? ¿Por qué no me lleva a otros lugares donde yo sienta tranquilidad, donde yo sienta paz, donde yo esté libre de problemas? ¿Por qué no me lleva a eso? Pero ¿por qué Él insiste a llevarme al desierto? Primero, quiero que quede bien claro, lo hace llevándonos, seduciéndonos, buscando la manera posible de conquistarnos y de decir, Alfonso, no es malo, aunque para nosotros de repente, en este momento, si lo está pasando, desierto signifique lo peor que está sufriendo y que no quisiéramos estar allí. Pero quiero que vea la razón de llevar a ese desierto. Quiero que vea cómo termina. En nuestra versión 60 dice, y allí hablaré, ¿a dónde? A su corazón. Y la nueva versión internacional dice, y allí le hablaré con ternura. Qué tremendo es ese Dios que nos lleva a ese desierto, y allí no es para traer un juicio, sino para hablarnos con ternura.
Y es en esos desiertos donde realmente podemos aprender. Es en esos desiertos donde no solo realmente podemos aprender, sino nos cae el 20 de las cosas que nosotros hemos estado haciendo, de las decisiones absurdas que hemos estado haciendo, de las cosas que hemos estado viviendo y que en un momento dado nos han llevado hasta este punto y que nadie más tiene la culpa más que yo. Y lo que Dios hace es venir, seducirme y llevarme al desierto porque quiere hablar a mi oído y a mi corazón con esa ternura y decirme: Alfonso, o enderezas tu vida o te vas más en picada, o cambias de actitud o te vas más en picada, y yo no voy a ser el responsable de esa situación por la que tú estás pasando. Y es allí en ese desierto en el que Dios va a hablarnos con esa ternura. Ahora, ¿qué hacer? Y quiero rápidamente dejarles hoy en esta mañana 3 cosas. ¿Qué hacer en esos desiertos? ¿Cómo escuchar? Bueno, ¿cómo modificar? ¿Y qué hacer cuando ya estoy en ese desierto? Y ahora preguntarme qué hacer. La primera cosa que quiero, el mismo versículo nos los dice: le atraeré al desierto y allí ¿qué? Hablaré a su corazón. Mire, el mal del siglo XXI es que tenemos mucho ruido a nuestro alrededor. Tenemos muchas cosas con las que diariamente nos paramos. El primero que tenemos nosotros es el canijo celular. Que desde que nos levantamos, lo primero que buscamos es el celular. Noticias, información, todo lo que pase. Ya ni siquiera la televisión. Es lo primero. Tenemos mucho ruido. A nuestro alrededor hay tantas cosas que de repente nos van agobiando. Lo que oímos, lo que escuchamos, de repente nos hacemos tan expertos de todo eso y llegan a ver a nuestro alrededor muchas situaciones en las que nosotros va formando nuestra opinión, nuestra forma de ver, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de decidir. No mi decisión, sino todo lo que está a mi alrededor, todo lo que yo estoy escuchando. Dios dice: yo le voy a llevar al desierto. En el desierto no hay nada. En el desierto no hay voces. En el desierto no hay opiniones. En el desierto solamente estamos usted y Dios. En el desierto solo estoy yo y Dios, nadie más. No hay voces, no hay ruido. Y allí Dios va a llevarme, ¿para qué? Para hablar a mi corazón. Así que la primera cosa es escucha. ¿Me está oyendo? Escucha. ¿Qué debo hacer en ese desierto? Si usted hoy en esta mañana está pasando por ese desierto, tiene algunos días en los que usted está desorientado, desorientada, no sabe dónde ir, izquierda, derecha es lo mismo, sur, norte, no sabe ni siquiera dónde está el norte. Si usted me dice dónde está el norte, pues nada más oriéntese hacia el sol. La verdad yo no sé. Se me olvida cada vez que... No lo sé. Tengo que traer mi brújula. Pero está en un desierto. No tiene brújula. No tiene forma de ir. Pero allí sabe una cosa. Dios nos está llevando para hablar a nuestro corazón. Y número 1, Dios quiere que aprendamos a escuchar. Salmo capítulo 46, por favor. Salmo 46 es un versículo interesante y podemos encontrar mucho más versículos. Pero escuche por favor este salmo. Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Escucha, creo que sabe qué. Lo que tenemos que hacer hoy es cultivar el hábito del silencio para escuchar su voz. Cuando este versículo nos dice estad quietos y conozcan que yo soy Dios, no me está llevando a tomar una actitud media mística de contemplación. No nos está diciendo que mira, súbete al techo de tu casa
ponte debajo de algo, una sombrita, ponte en flor de loto, si puedes, y empieza a meditar. No nos está hablando de esa contemplación, no nos está hablando de esa quietud, nos está llevando a cultivar ese silencio para aprender a escuchar la voz de Dios. Mire, cuando usted y yo pasamos problemas, no faltan personas bien intencionadas, y es bueno, que nos dan sus opiniones y nos dicen qué hacer. Y hazle así y así. ¿Se acuerda de la historia de Job? En esa situación terrible, vienen 3 amiguitos y cada uno se lo ven a lo lejos y no le hablan durante 3 días porque lo ven tan amolado que dicen pobre y están llorando con él de lejos. Pero cuando al fin se deciden hablar, cada uno da su opinión. Uno de ellos le dijo: pues se me hace que tú estás en pecado, por eso estás así. No falta quien nos dé muchas opiniones. No falta también que a lo mejor usted y yo, en una situación de crisis, empecemos a tocar puertas, a buscar opciones, al compadre, a la comadre, a fulano, sutano. Empecemos a pasar las noches a pensar: mañana temprano voy a ir, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y estamos escuchando nuestra voz. Y la Biblia dice que engañoso es nuestro corazón. Usted y yo no podemos confiar en nuestro corazón. Pero sabe una cosa, si estamos en el desierto, es importante, y ya no solo importante, es necesario que ya, urgente, usted y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios no tiene que ver, en primer lugar, con algo místico, ¿no? La voz de Dios, usted en primer lugar, es esta. Si usted va a 2 Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 16, nos dice algo muy interesante, que toda escritura es útil. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Y escuche por favor, número 1, es útil, ¿para qué? Para enseñar. Es útil también para redarguir, y redarguir es hacernos sentir mal en un momento dado, y decir: Alfonso, estás mal. Hacerme sentir: estás tomando una decisión equivocada, estás engañando, estás haciendo esto. Sé recto. Toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y la palabra aquí es poner derecho. Es la palabra que se usa para ortopedia, algo, poner derecho los pies, para corregir. ¿Y cuántos de nosotros no necesitamos corregir nuestros malos caminos? Vivimos ya en una situación tan viciada de las cosas que hemos hecho por mucho tiempo y nos hemos acostumbrado así. Nos metimos en este problema y salimos de este y otra vez vamos a este otro. ¿Le ha sucedido? Que problema tras problema, y no tiene que ver con Dios, tiene que ver con usted, tiene que ver conmigo, con mis decisiones. Pero ¿dónde? ¿Cómo lo voy a saber? Porque de repente yo me siento tan bueno que no puedo escuchar ni quiero escuchar la opinión de los demás. Pero cuando yo escucho que la Biblia me enseña, que la Biblia me corrige, me redarguye, me corrige y me instruye qué hacer. Así que si estamos en un desierto, número 1, aprenda a escuchar. Practique el hábito de el silencio. Hablamos tanto que no dejamos que Dios hable. Y tenemos que aprender a callar. Calle. Porque es allí donde Dios nos va a hablar. Número 2, la segunda cosa, ¿qué hacer en ese desierto? Bueno, es consecuencia de la primera. Si yo escucho, la segunda cosa, tengo que obedecer. De nada me servirá estar escuchando si yo no obedezco. De nada me va a servir si yo no tomo la decisión de obedecer. Ahora, déjeme decirle algo muy importante. La obediencia atrasada es también considerada como desobediencia. Le vuelvo a repetir, la obediencia atrasada es considerada también como desobediencia. ¿Qué es esto? Mire, aunque parezca que no,
Hay muchas cosas que Dios nos dice y que pueden tener una fecha de caducidad. A ver si me explico. Si yo no tomo la decisión hoy de lo que Dios me está diciendo, hoy, hazlo. Cuando yo quiera, será demasiado tarde. Así que, entre tanto que se dice hoy, dice la Escritura, aprende a tomar una decisión ya. Los niños en la escuela dominical o en el área infantil aprenden una palabra, siempre, que tiene que ver con la obediencia. Y se les dice, tienes que obedecer como la tía. ¿Alguien sabe cómo obedece como la tía? ¿No? Totalmente, inmediatamente y alegremente. Así como sus hijos en casa. No, papá, ¿qué más? Totalmente, inmediatamente. ¿Cómo no? Ahorita lo hago. No tiene que decir, ya lo hiciste. Pero es que nada más que termine esto. Totalmente, inmediatamente y alegremente. La obediencia es tan importante que es considerada un pecado, y un pecado semejante a la rebelión, lo dice el libro de Samuel, porque como pecado de adivinación es la desobediencia. Dios le dijo a Samuel a Saúl que hiciera algo y no lo hizo. Y fue por esa razón que fue desechado. ¿Cómo puede Dios confiar en sus hijos si nosotros le damos dilaciones? Mañana. Así que la obediencia dilatada puede ser también desobediencia. Y cuando nosotros querramos tomar la decisión, de repente nos encontremos pues que ya no. Sí, lo podemos hacer, pero tendremos que sufrir las consecuencias de esa dilación. Tendremos que sufrir las consecuencias de no haber obedecido inmediatamente. Escuchar a través de su palabra. Cuando Dios nos hable a través de la oración, ¿alguna vez usted ha estado orando y mientras está orando Dios le ha puesto un pensamiento de hacer algo, de modificar una conducta, de hablar con alguien, de ponerse de acuerdo, de pedir perdón o expresar te perdono? Y nosotros lo pasamos por la siguiente página. Tenemos nosotros que aprender a obedecer inmediatamente. ¿Alguna vez Dios le ha hablado a través de un mensaje, de un sermón? ¿Alguna vez le ha hablado Dios a través de su palabra? Es tiempo de empezar a obedecer. Número 1, escuche. Número 2, obedezca. Y número 3, la tercera cosa, ¿qué hacer en ese desierto? Después de haberle escuchado, después de haberle obedecido, la tercera cosa es, déjese seducir. Les explicaba hace un momento lo que implicaba seducir. Buscar todos los recursos para cautivar el corazón. No está mi esposa, ella se sienta aquí, estaba con jóvenes, pero no tenía muchos pretendientes ella, tenía uno nada más. Pero vamos a suponer que hubiera tenido varios. Ni le pregunto a usted, señora, que está aquí, porque si no voy a meterla en problemas. Pero cuando se casó con el que está a su lado, bueno, si está su esposo, ¿no? Porque de repente dice, no, este no. Pero bueno, él buscó una y mil maneras de decir yo soy el bueno, ¿sí o no? Bueno, llegó un momento en que usted se dejó. Al principio se hacía la interesante, ¿sí o no? Por dentro estaba diciendo, sí. Y si al otro se daba vuelta, ¿qué dijiste? ¿No? Pero bueno, la tercera cosa es, déjese seducir. Deje de correr. Si Dios nos llevó a ese desierto y quiere hablar a nuestro corazón, y la razón de llevarnos a ese desierto fue seduciéndonos, buscando una y mil maneras. Dice por allí un pasaje de las Escrituras, hablando también del pueblo de Israel, diciendo, con lazos de amor te he traído hacia mí. Y el pueblo de Israel no quiso, buscando uno y otro lazo. Y a veces nosotros no permitimos
que Dios hable a nuestro corazón. Si usted va por allá, Apocalipsis capítulo 2, a la iglesia de Éfeso. Es una iglesia que ha perdido su primer amor, lo recuerda. Y lo que Dios le dice en el versículo 5, regresa, por tanto, regresa a tu primer amor. Regresa. En otras palabras, lo que le está diciendo es, déjate seducir. Ahora, yo le quiero cambiar una palabra porque a mí me ocurrió esta semana. Un día por la tarde llegué a la casa un poquito más temprano. No estaba mi esposa. Yo llegué, me subí al estudio. Estaba yo sentado, tenía varias cosas que hacer. Pero de repente vi por allí el estuche de mi guitarra. Honestamente tenía meses, si no años, que no había tocado mi guitarra. La había traído porque de repente el grupo de alabanza me la pedía a Israel. Y allí como usted me la llevaba. Así que yo agarré y vi mi guitarra. Me sedujo. Me acerqué, la abrí y empecé a tocar mis canciones viejitas. Pero ¿sabe qué? Fue un tiempo, no sé, fue corto, pero fue un tiempo donde la presencia de Dios me inundó. Me sentí cautivado. Me dejé seducir. Dios, aquí estoy. Y fue maravilloso. Y si usted quiere cambiarle la expresión de déjate seducir por saca tu guitarra, cámbialo. Saca tu teclado, cámbialo. Saca tus maracas, cámbialo. Bueno, ni uno de los tres ni sé tocar, no sé ningún instrumento. Déjate seducir, métete a tu recámara. Canta a Dios. Porque después de 1 metro de aquí hacia arriba, Dios afina su canción. Si usted dice que soy desafinado, no te preocupes. Después de 1 metro hay aquí algo que tiene Dios y entonces se cambia y lo desafinado de aquí para allá sube a la presencia de Dios como un incienso grato. Déjese seducir. Deje de estar corriendo. Porque la razón de Dios llevarle al desierto no es para lastimarle, no es para quebrantarle, sino es para hablar a su corazón con ternura. ¿Qué quiere hablar Dios? ¿Qué ha querido hablar Dios en estos días que usted se está tronando los dedos? Póngase en pie, por favor. ¿Le parece? No quiero hacer un llamado así de... Lo que yo quiero hacer, hablar a su corazón. ¿Siente que ese desierto ya no puede? Que entre más usted toma una decisión, como que de repente esa decisión lo hace perderse más. Usted está caminando y usted dice, híjoles, pues la verdad ya no sé, entre más camino me pierdo y yo no sé si me estoy alejando de donde debería de estar. Déjese seducir. Escuche la voz de Dios, obedezca la voz de Dios y déjese de seducir. Cierre un momento sus ojos, incline su rostro. ¿Cuántos de los que estamos aquí, yo me incluyo, necesitamos en esta mañana decirle, aquí estoy Dios? Ya no más gritar, ¿por qué? Porque tú me has traído y quiero aprender a escucharte. Quiero escuchar tu voz en este desierto que de repente estoy viviendo. Quiero escuchar tu voz. A los que están en casa, de igual manera, quiero invitarles a que allí en su hogar puedan tomar una decisión. Escuchen a Dios. Cultiven ese hábito de escucharlo. Obedezcan a Dios. Eso que han sentido que deben hacer, háganlo. Y déjense de seducir por Dios. Decirle, Dios, ya no quiero correr más. Ya no quiero esconderme más de ti. Aquí estoy. No quiero hacerme el difícil. Porque a lo mejor cuando quiera decirte sí,
sea demasiado tarde. Si tú estás tocando la puerta de mi corazón hoy, en esta mañana, yo la abro y permito que tú entres a mi vida. Puede decírselo allí en voz baja. Si quiere levantar un momento sus dos manos y decirle: me rindo. Mire, cuando usted y yo levantamos nuestras manos, además de adorar, también es una actitud de rendición, de decirle: Señor, aquí estoy. Ya no me defiendo, ya no pongo más excusas. Hoy aquí me entrego. Te entrego todo lo que soy, mi orgullo, mi soberbia, te la entrego. Mi actitud de decir: lo sé, lo tengo en control. Te das cuenta que no lo has tenido en control nunca. Que te has dado cuenta que entre más tomas decisiones te hunde más y más. ¿Por qué no aceptas que en este desierto Dios está hablando a tu corazón? Escúchale, obedécele y déjate amar. Déjate abrazar. Porque quizás en esta mañana necesites ese abrazo de Dios, porque dices: ya no puedo más, Dios. Ya no aguanto. Ya no puedo más. Abrázame. Te necesito, Jesús. Te necesito. Señor Jesús. Quienes nos han seguido en transmisión, gracias. Que Dios les bendiga.